Esta cita bíblica que dice que la voluntad de Dios es que su pueblo sea santo, Efesios 5, 17 y 18. Entonces esta cita se refiere al don prometido del Espíritu Santo que los discípulos recibieron en el Pentecostés y del cual se dijo que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces esto implica, primero, que los discípulos tenían cierta medida del Espíritu antes del Pentecostés. Segundo, que ser lleno con el Espíritu Santo necesita la limpieza del pecado. En tercer lugar, esto nos dice que también es un mandato ser lleno del Espíritu Santo. O sea, no es una opción, eso no es algo opcional. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. En cuarto lugar, no solo significa ser lleno a exclusión de todo pecado, pero también ser continuamente lleno en una capacidad siempre creciente. Esto es posible debido a la propiedad de procesión del Espíritu. Y finalmente, implica una sumisión pasiva al Espíritu en todos sus oficios. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. En este pasaje, la santidad o la santificación aparece en contraste con el abuso del cuerpo. La voluntad de Dios es que su pueblo sea limpiado de toda inmundicia, sea del alma o del cuerpo. El texto implica que la gracia de Dios puede liberar de aquellos apetitos carnales que atan al mundo en pecado. Entonces, por eso el apóstol San Pablo le dice a los hermanos de Tesalonicenses que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Hebreos 10:10 nos dice el escritor que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esta gran obra de expiación encuentra su propósito supremo en la santificación de su pueblo. La sangre de Jesucristo no solo proporciona la base de nuestra justificación, sino que es también el medio de nuestra santificación. O sea que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el propósito de ese sacrificio tiene realidad en nuestra vida a través, o encuentra su propósito más alto en nuestra vida a través de la santificación. En segundo lugar, Dios ha prometido santificar a su pueblo. Isaías capítulo 1, verso 18, dice Dios a través del profeta: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana se conoce como una de las más indelebles tintas para teñir y se usa aquí para designar la mancha del pecado en el alma, la culpa del pecado actual y la inmundicia del pecado original pueden limpiarse solo por la sangre de Jesucristo. Ezequiel 36:25 dice: partiré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea que estamos mirando, mis hermanos, a través de cada uno de estos versos que estamos leyendo, que la santificación no es una opción del cristiano, es una promesa que Dios tiene en la Biblia y es algo que Dios promete una y otra vez, y que es un deber de nosotros buscar la entera santificación, porque dice Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Todo el que quiera ver a Dios tiene que buscar la entera santificación. En Malaquías capítulo 3, versos 2 y 3, oigan lo que dice Dios a través del profeta Malaquías:
Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y oiga lo que sigue diciendo el profeta. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Dios a través del profeta? O sea, que Dios nos va a limpiar, nos va a refinar, nos va a afinar. O sea, que no vamos a ser como instrumentos desafinados, sino que Dios va a afinar nuestros corazones también. Y dice que como a oro y como a plata traeremos ofrenda a Jehová en justicia. Y esa última parte de traer ofrenda en justicia, eso nos dice a nosotros que Dios no mira la cantidad que usted dé, sino la actitud con la cual usted dé. O sea, lo importante para Dios no es la cantidad de lo que usted le ofrezca, sino la actitud de su corazón cuando usted va a ofrendar o a dar para el Señor lo que sea. O sea, que el profeta presenta a Cristo como el gran refinador de su pueblo. Y debe notarse primero que son los hijos de Leví los que han de ser purificados. Y segundo, que el propósito de esta limpieza es capacitarlos para que hagan una ofrenda de justicia. O sea, lo que decíamos hace un momento. O sea, Dios ve la actitud de nosotros en todo lo que hacemos. Y cuando nosotros somos santificados, entonces nosotros podemos actuar con un corazón limpio, sincero, con amor y despojado de todas las cosas materiales de este mundo que corrompen el alma. Nosotros podemos ir con un corazón limpio delante del trono de la gracia de Dios. Y eso nos lo dice el profeta Malaquías en esta noche a cada uno de nosotros. Pero también dice en Mateo 3, 11 y 12, el apóstol Juan el Bautista, dice, es una referencia al bautismo del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, nada puede ser más evidente que lo siguiente. Primero, que el bautismo con el Espíritu Santo efectúa una limpieza interna y espiritual que va más a fondo que el bautismo de Juan. El primero era para remisión de pecado, el segundo para quitar el principio del pecado. O sea que cuando nosotros vamos a las aguas de bautismo, nos identificamos como creyentes genuinos delante de Dios, que estamos aceptando el perdón de Jesucristo. Pero cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, que ese es otro nombre para la experiencia de la entera santificación, entonces el pecado es quitado de nuestros corazones y nuestros corazones son purificados por la sangre de Cristo Jesús. También que este bautismo solo puede aplicarse a cristianos y no a pecadores. Que la separación no es entre la cizaña y el trigo, sino entre el trigo y la paja, o aquello que por naturaleza se aferra al trigo. Los pecadores nunca son considerados como trigo, sino como cizaña. Que el trigo así separado será recogido en el granero y guardado. La paja será quemada o destruida con fuego, que nunca se acaba. Esa paja no es la vil, sino el principio de pecado que se adhiere a las almas de los regenerados y que es removido por el bautismo purificador de Cristo Jesús. O sea que cuando nosotros somos santificados o bautizados con el Espíritu Santo, todo ese pecado que todavía quedan en nuestros corazones, toda esa tendencia pecaminosa que hay en nuestras vidas, la Biblia dice que es removida y somos purificados por Cristo Jesús y tenemos una conciencia limpia delante de Dios y delante de los demás, y con eso tiene que ver la entera santificación. En tercer lugar,
Dios manda que su pueblo sea santo. Entre los mandamientos abarcan los términos aplicados comúnmente a la entera santificación están santidad, perfección y amor perfecto. Sed santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Este es un texto que hace referencia a Levítico 19, capítulo verso 2. Dios requiere que su pueblo sea santo y esto lo demanda por precepto y por ejemplo. O sea, no es que yo diga que yo soy santo, es que mis actitudes y todo lo que yo haga demuestren mi santidad. La santidad evangélica es positiva y real, no meramente típica o ceremonial. Hay un aspecto relativo de la santidad, pero nunca está separado de lo que se efectúa por el Espíritu. La santidad en Dios es absoluta y en el ser humano derivada, pero la calidad es la misma en Dios y en el ser humano. O sea que esto no es un asunto de que a través de una ceremonia yo me hago santo, a través de una tradición yo me hago santo, a través de que yo diga que yo soy santo. Esto es un asunto que yo con mi ejemplo y en todo lo que haga, mi vida debe demostrar que yo vivo una vida de santidad delante de Dios. En Génesis 17:1 dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Jesucristo en Mateo 5:48 dijo más adelante: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la perfección de amor que viene de la purga de todos los antagonismos del alma que batallan contra ella. Y Deuteronomio Marcos 12:30 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y Deuteronomio 36 dice, oigan lo que dice este verso, es que para mí es muy importante: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Ustedes saben que la circuncisión es una operación que se le hace a la gente, pero en este caso Dios está hablando que va a operar o a circuncidar el corazón de nosotros, para que aprendamos a amar a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, para que podamos vivir tranquilo y en paz cada uno de nosotros. Adam Clark dice, comentando esos versos, principalmente Romanos 5:5, él dice que la circuncisión del corazón implica la purificación del alma de toda injusticia. El amor mencionado aquí no es meramente amor natural, humano o amistad, sino amor santo, creado y puesto en los corazones de los seres humanos por el Espíritu Santo, en Romanos 5:5. O sea que cuando Dios circuncida nuestro corazón, Él purifica nuestra alma de toda injusticia y nos prepara para actuar con justicia y amor para todo lo que vamos a realizar delante de Dios y de los hombres. En Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2 dice: por lo tanto, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nada puede ser más claro que esta exhortación es dirigida a aquellos que en ese momento eran cristianos. O sea, esa exhortación de Pablo está dirigida a personas que eran cristianas. Segundo, que una apelación a la misericordia de Dios nada significaría para los que no habían experimentado su gracia perdonadora. Que el sacrificio debería presentarse santo, como santificado inicialmente por la limpieza de la culpa y depravación adquirida.
que sería aceptable, esto es que los que lo presentaran debían ser justificados, todo lo cual el apóstol lo considera como un servicio verdadero. Y en el segundo versículo se admite que en los corazones de los creyentes permanece una inclinación hacia la mundanalidad o una propensidad hacia el pecado, que esta tendencia a conformarse al mundo habría de ser removida por una transformación posterior o una renovación de su mente, y que por ello habrían de probar o experimentar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Y más adelante el apóstol Pablo nos dice que a través de la santificación podemos comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en 2 Corintios 7:1 el apóstol dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad o una purificación personal en el temor de Dios. O sea que cada día debemos de ir perfeccionando y creciendo en la gracia de Dios hasta perfeccionar la santidad que Dios nos ha dado. Como hemos visto, la regeneración impartida de una vida que es santa en su naturaleza y concomitante con ella es una santidad inicial o limpieza de la culpa de la depravación adquirida. O sea que cuando nosotros somos justificados y somos regenerados, eso se llama la santificación inicial. O sea, ahí comienza un proceso de santificación en nuestras vidas. Ahora, esa santidad ya iniciada ha de ser perfeccionada por la limpieza instantánea del pecado innato, llevando al alma a un estado constante de santidad perfeccionada. Esta limpieza se aplica tanto al cuerpo como al alma. Por eso dice Hebreos 6:1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La palabra para perfección es teleoteta, del adjetivo teleios. Adam Clark dice: el verbo señala la idea de nuestro ser siendo llevado inmediatamente a la experiencia de santidad. Así que vamos a ver, mis hermanos y hermanas, ahora algunas definiciones de santificación. Después que hemos visto algunos pasajes bíblicos donde Dios nos dice que debemos ser santos, que debemos de buscar la santificación, y que Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Como nosotros somos de la tradición arminio-wesleyana, vamos a ver cuál es la definición que Arminio dio de la santidad. Arminio definió la santidad como sigue: la santificación es un acto gratuito de Dios por el cual purifica al ser humano, que es pecador a la vez que creyente, de la ignorancia del pecado que mora en él con sus concupiscencias y deseos, infundiendo el espíritu de conocimiento, de justicia y de santidad. Consiste en la muerte del hombre viejo y la vivificación del hombre nuevo. Esa es la definición de Arminio de santidad. Primero, él dice ahí que es un acto gratuito de Dios. Segundo, él nos dice ahí que a través de ese acto Dios purifica a los creyentes de la ignorancia, del pecado, de su concupiscencia, de su deseo malo, y que a través de ese acto de santidad nos infunde conocimiento, justicia y santidad. Y entonces él concluye diciendo que la santificación consiste en la muerte del hombre viejo y la vivificación o nace a la vida un hombre o una mujer nueva para honra y gloria de nuestro Dios. O sea, cuando hablamos de entera santificación, estamos hablando de que nosotros pasamos de nuestra vida vieja a nuestra vida nueva a través de un proceso que comienza con la justificación y la regeneración hasta que llegamos a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo o la entera santificación. Pero también otra definición más, el movimiento wesleyano, que resultó en la organización de la Iglesia Metodista. Y es bueno que pongamos atención a esto, mis hermanos y hermanas, porque esto es un dato muy importante. Dice que marca un avivamiento
de la doctrina y experiencia de la entera santificación en el siglo XVIII. Eso es el movimiento wesleyano. A la pregunta, ¿por qué se levantó el metodismo? La respuesta de Wesley fue, oigan lo que respondió Wesley cuando le preguntaron por qué nació el metodismo. Él respondió, en 1729, mi hermano Carlos y yo, al leer la Biblia y al darnos cuenta de que no podíamos ser salvos sin la santidad, la buscamos e hicimos que otros la buscaran. Pero escuchemos, mis hermanos, lo que sigue diciendo Juan Wesley, que es muy importante en esta parte. En 1737 vimos que la santidad se obtiene por la fe. En 1738 vimos que los seres humanos son justificados antes de ser santificados. Aunque todavía buscábamos la santidad, una santidad interna y externa, Dios entonces nos lanzó a la tarea de levantar un pueblo santo. Y oigan lo que dice aquí, esta parte. 2 años antes de su muerte, Wesley escribió: esta doctrina es el gran depósito que Dios les ha encargado a los llamados metodistas, y parece que principalmente para su propagación Él nos ha levantado. O sea que Juan Wesley dijo que Dios levantó la iglesia metodista para que predicara a la gente la entera santificación. Por eso la entera santificación es la doctrina distintiva del metodismo. O sea, la doctrina distintiva del movimiento metodista, del movimiento wesleyano, es la entera santificación, porque ese fue el énfasis de predicación que hizo Juan Wesley. Y antes de morir, él dijo que parece que Dios levantó a los llamados metodistas para que propagaran la doctrina de la entera santificación. Ese es un dato muy importante que tenemos que tenerlo en cuenta, mis amados hermanos y hermanas. Entonces, ahora vamos a ver el artículo 76 de nuestro libro de disciplina. ¿Qué dice ese artículo acerca de la entera santificación? El artículo 76 dice, define la entera santificación de la manera siguiente: la entera santificación es aquella obra del Espíritu Santo subsiguiente a la regeneración, por medio de la cual el creyente plenamente consagrado, ejercitando fe en la sangre expiatoria de Cristo, es limpiado instantáneamente de todo pecado interior y equipado para el servicio. La relación producida es afirmada por el testimonio del Espíritu Santo y conservada por medio de la fe y la obediencia. La entera santificación habilita al creyente para amar a Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente, y a su prójimo como a sí mismo, y lo prepara para un mayor crecimiento en la gracia. Y ahí están las citas bíblicas que están ahí mismo en ese artículo al final, que apoyan la declaración que están ahí, que no lo vamos a leer todos esos versos ahora, pero ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. Entonces, miren, en el artículo 107 del libro de disciplina hay una sección que se llama la vida cristiana. En esa sección que se llama la vida cristiana hay un artículo que es el 107, y también ahí tiene una exposición bien detallada sobre la entera santificación. Y yo le voy a leer, no voy a leer la cita bíblica, pero sí voy a leer lo que dice ese artículo, el 107 de la disciplina, en la sección donde habla de la vida cristiana. Y oiga lo que nos enseña acerca de la entera santificación. Dice: Cristo se dio a sí mismo para la purificación de su iglesia. De Efesios 5, 25 al 27 y Hebreos 13, 12. Sus discípulos son llamados a ser santos. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Segunda de Corintios 7, 1. Cristo proveyó para que los creyentes fueran totalmente santificados en la redención. Hebreos 9, 13 y 14 y Hebreos 10, 8 al 10. De la misma manera, Pablo oró que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 y verso 24. Y sigue diciendo ese artículo: la santificación se inicia con la regeneración, continúa a través de toda la vida del creyente. Lo que dijimos hace un momento, que cuando somos regenerados, ahí comienza el proceso de santidad, pero continúa a través de toda la vida del creyente, siempre que éste colabore con el Espíritu. Una relación más íntima con Cristo es posible siempre que el creyente sea totalmente purificado en su corazón. Salmo 51, 5 al 13, Primera de Juan 5, Primera de Juan capítulo 1, verso 5, hasta el capítulo 2, verso 1. Dios, el Espíritu Santo, es el santificador. Primera Tesalonicenses 4, 7 al 8, Segunda Tesalonicenses 2, 13 y Primera de Pedro 1, 2. El Espíritu Santo ingresa en la vida de uno en la conversión. Cuando el creyente consagra su vida en forma total, el Espíritu lo llena con su inigualable presencia, purificando su corazón y capacitándolo para el testimonio y el servicio. Juan capítulo 3, verso 5, Romanos 8, 9, Gálatas 3, 3, Hechos 1, 8. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en el corazón y la vida del cristiano. Romanos 5, 5, Primera de Juan 4, 2 y 13. Al aceptar la promesa de Dios por fe, el creyente entra en una relación más profunda con Cristo. Ahí vemos varias citas bíblicas que nos hablan sobre eso a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo ese capítulo: el creyente capacitado para amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Mateo 22, 37 al 40, Gálatas 5, 25 al 62. Experimentamos una entrega interior en toda la voluntad de Dios, y su vida es transformada de un conflicto interno con el pecado a una gozosa obediencia. Eso es definiendo lo que es la entera santificación. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, Gálatas 5, 26 y 25. O sea, la santificación purifica a los cristianos del pecado y los libra de la idolatría del yo. Primera de Pedro 3, 2 y 3, Primera de Corintios 3, 16 y 17, y Primera de Corintios 6, 15 al 20. Cuando ellos son purificados, no es que son perfectos en su desempeño, pero sí en amor. Hebreos 6, 1, 12 al 14, Mateo 5, 43, 48 y Primera de Juan 4, 12 y 13. Entonces, al final dice nuestra disciplina, ahí nos comprometemos a cultivar hábitos de devoción cristiana, sometiéndonos a la mutua responsabilidad, practicando la oración privada y en público, el estudio de las Escrituras, la asistencia a la adoración pública y la participación en la Santa Comunión. O sea, cada vez que nosotros hacemos esos compromisos, estamos creciendo en nuestra vida cristiana y perfeccionando la santidad en el temor de Dios a través de nuestra vida práctica.